Hermanos, en esta tarde vamos a compartir una vez más la palabra de Dios. Y en estos últimos domingos hemos estado hablando sobre la ayuda. Qué importante es encontrar ayuda en el Padre. Qué importante es venir ante el trono de la gracia y encontrar ese socorro que podemos encontrar en el Señor, en sus brazos. Y Él nos anima, y Él nos levanta, y Él nos restaura. Así que estos últimos domingos hemos estado hablando de la palabra de Dios y reflexionando cómo la palabra de Dios puede transformar nuestros corazones. Y en esta tarde vamos a estar hablando sobre la depresión, pero no solamente de la depresión, sino el remedio contra la depresión. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado tiempos o situaciones difíciles, situaciones de desánimo, situaciones donde nos sentimos solos, situaciones donde nos sentimos que no tenemos fuerzas para poder seguir. Y muchas veces en esos momentos pensamos, ¿dónde está Dios? Que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios se ha alejado de nosotros. ¿Has pasado por algún momento así? ¿O estás pasando por algún momento así? Creo que a ninguno nos gusta pasar por una situación allí, pero es allí, es en ese momento difícil donde Dios puede y quiere tratar con nuestra vida, con nuestra situación, con nuestra necesidad y el poder glorificarse y tú y yo salir fortalecidos y restaurados. Hemos visto en la palabra de Dios hombres y mujeres valientes. Hace meses atrás estuvimos hablando sobre Hebreos capítulo 11, ¿no? Los héroes de la fe, uno tras otro, hombres que hicieron grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios por la mano de Dios. Pero también ellos pasaron por situaciones difíciles. También ellos pasaron por circunstancias difíciles. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés, un hombre que sacó al pueblo de Egipto, que lo sacó de la esclavitud. En Números capítulo 11, versículo 14 y 15 dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Números capítulo 11, versículo 14 y 15. El líder, Moisés, ¿qué le está diciendo al Señor? Si he hallado gracia delante de ti, ¿qué le pidió? ¿Qué le pidió? ¿Qué dice en su palabra? ¿Qué le pidió? Te ruego que me des muerte. Si vamos a Josué, ¿cuántos conocemos la vida de Josué? ¿No? Josué 1:8, 1:9, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. Si vamos al libro de Josué, capítulo 7, versículo 7, Josué capítulo 7, versículo 7, y la palabra dice así: y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué, un hombre de Dios, valeroso, poderoso, que pasó con el pueblo para conquistar Canaán, para conquistar la tierra prometida. ¿Qué le dijo? Ojalá nos hubiésemos quedado allá. Podemos seguir con otros hombres y otras mujeres de Dios. Podemos ver en Job, capítulo 10, versículo 1. Job pasó por situaciones difíciles. Que dice: el Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el nombre de Dios. Pero en Job capítulo 10, versículo 1 dice: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja.
hablaré con amargura de mi alma. Interesante, ¿no? Uno dice, pero esas partes no lo leímos en la palabra de Dios, está en la palabra de Dios. Hombres y mujeres que fueron utilizados por Dios, que fueron hombres valientes, valerosos, pasaron circunstancias difíciles que le pidieron al Señor, quítame la vida. Déjame que me queje. Estaba mejor antes que ahora. El rey David, que en su palabra dice que tenía el corazón conforme al de Dios, muchas veces pasó por tiempos difíciles. Y en el Salmo 42, 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. ¿Qué vemos aquí? Hombres y mujeres de Dios que pasaron momentos difíciles. Personas que fueron usadas por Dios, Moisés, Elías, David, Job, Jonás. Podemos seguir nombrando personas, pero cada uno de ellos pasaron por situaciones difíciles. Y lo interesante no es que Dios no permitió que pasasen por allí, sino al pasar allí es el momento que Dios puede trabajar, actuar y transformar la vida de un corazón abatido, de un corazón desanimado, de un corazón enlutado, de un corazón con deseo de decir, quítame la vida, Señor. Una de las cosas que está creciendo cada vez más es el estrés, la angustia, la depresión. Cada vez hay más suicidios. Una de las cosas que está pasando y últimamente en estos últimos años que ha crecido el suicidio de cristianos y muchas veces también de siervos de Dios y de pastores. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué llegamos hasta ese punto? Y yo quería compartir contigo en esta tarde la vida de Elías, un hombre de Dios, al cual Dios utilizó con poder y con autoridad, pero un hombre de Dios también que pasó por una circunstancia difícil. ¿Y qué hizo Elías? Pero no solamente qué hizo Elías, qué hizo Dios. ¿Qué hizo Dios para tratar con el corazón de Elías? Y ese mismo Dios que restauró a Elías, que levantó a Elías, es el Dios que tú y yo cantamos y alabamos. Ese mismo Dios que levantó a Elías, que levantó a David, que levantó a Josué, te puede levantar a ti de tu situación donde tú estás hoy. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al versículo 18. Vamos a estar nada más en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. No vamos a estar teniendo otros versículos, solamente vamos a estar reflexionando en la palabra. Primera de Reyes, capítulo 19, dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué dice? Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con un manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safar de Abel Meloá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapará de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapará de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Es interesante todo lo que podemos aprender aquí en la palabra de Dios. Por eso el sermón se llama Remedio contra la depresión. Vemos cómo se sentía Elías. ¿Y cómo se sentía Elías? Se sentía tan mal que deja a su criado, que se va por el desierto, que desea morirse, que duerme mucho, que come poco. Pero también vamos a ver cómo trabajó Dios. Dios suple las necesidades de su cuerpo. Le da una actividad física. Habla con él y escucha. Vamos a ver cuál es la raíz en el versículo 4 y en el versículo 10 de la situación de Elías. Pero vamos a concluir con el remedio, que es Dios. Cómo le brinda un encuentro y renueva su llamado. Como cantamos hace un segundo atrás: ven, corre al Padre. Él te está esperando. No huyas. ¿Tienes problema en tu matrimonio? No huyas. ¿Tienes problemas con tus hijos? No huyas. ¿Tienes problemas en el trabajo? No huyas. ¿Tienes problemas dentro de la iglesia? No huyas. No vayas a través de los vicios. El alcohol no te va a sacar del problema, las drogas no te van a sacar del problema, otras mujeres no te van a sacar del problema, las fiestas no te van a sacar del problema. Solo Dios es el que en medio de tu problema puede transformarte, puede levantarte, puede restaurarte y puede cambiarte.
Así que vamos a reflexionar juntos en la palabra de Dios. Entonces vemos aquí la historia de Elías. Elías era un hombre, simplemente un hombre. En el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 5, versículo 17, habla que Elías era un hombre que dice sujeto a pasiones como las nuestras. Tanto Elías como David, como Jeremías, como Moisés, como Josué, eran hombres de carne y hueso, comunes y corrientes como nosotros, con pruebas y dificultades como nosotros, pero creyendo y confiando en un Dios poderoso. Cuando la Biblia nos muestra a estos héroes, lo interesante es que los muestra tal como son. No muestran una versión mejorada, no muestran una versión maquillada, muestran a cada uno de ellos tal cual son. Y es allí como podemos entender que Dios nos ama, que Dios quiere trabajar con nuestra vida, así como estemos. Ahora, si vemos el capítulo 18 y vemos el capítulo 17, es increíble la mano de Dios en la vida de Elías. Es increíble el poder de Dios manifestado a través de su siervo Elías. Estaban pasando situaciones difíciles, pero vemos allí, viene una gran sequía. Y Dios lo alimenta. Va hacia la viuda y Dios estuvo con él. Tiene una lucha contra profetas de Baal y de Acera y él gana y Dios se manifiesta y tiene una victoria tremenda. Después de 3 años, por la palabra de Dios, cae la lluvia. Pero, agotado y cansado, escucha lo que dijo una mujer. Algunos me están mirando, pastor. No. Cuidado cuando las mujeres hablan. No. Esta mujer, Acabe era el rey. Era un rey malo que hacía lo malo delante de Dios y Jezabel era su esposa. Él era tremendo y su esposa también. Y pasó eso, Elías venció a los profetas y ¿qué hizo el rey? Fue corriendo con su esposa y le dijo, ay, mira lo que pasó, lo que hizo este profeta, que qué sé yo, bla, bla, bla. Y dijo, en 24 horas tengo que matarlo. Como él mató a todos los profetas, yo lo voy a matar. Ahora uno dice, ¿cómo puede ser eso? Si Elías vio la mano de Dios, si vio el poder de Dios, si vio a Dios actuando, si pudo vencer a 850 profetas, si vio el milagro de Dios, ¿qué sucedió? Que huyó. Y muchas veces tú y yo nos sentimos así. Cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando de repente tenemos demasiado trabajo, muchas veces se nubla nuestra vista y no tomamos las decisiones correctas. Ahora, ¿qué hizo entonces en el versículo? Dice la palabra de Dios, que dice en el versículo 3, viendo pues el peligro que hizo, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Vamos a ver los síntomas que hizo Elías. Vamos a ver los puntos que hizo Elías. Entonces, ¿cómo se sentía Elías? Se sentía en peligro. Elías tenía miedo de que ¿qué? De que le quitaran la vida. Ahora, estaba cansado por todo lo que había hecho, pero ¿qué pasó? Ese mismo Elías que te vio el poder de Dios comenzó a no ver claramente. Y cuando tú estás triste, y cuando tú estás desanimado, y cuando tú estás deprimido, no ves con los ojos espirituales, no ves claramente
De repente te olvidas el poder de Dios y el cuidado de Dios. Y lo que hizo Elías en el versículo 3, termina diciendo el versículo 3, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. ¿Qué hizo Elías? Deja a su criado. Lo primero que vemos allí es el aislamiento. Despide a su criado, lo deja a su criado, se queda solo, está triste, está atemorizado, ve el peligro, pero deja a su criado. Tú y yo a veces, cuando pasamos por dificultades y por tristeza y por depresión y desesperación, hacemos como Elías. Nos alejamos de nuestros seres queridos. El aislamiento es el primer paso dentro de la depresión. Y muchas veces sucede eso. De repente estamos tristes y de repente, y vamos a salir. No quiero salir. Vamos a la iglesia. No, hoy yo me quedo aquí. Vamos a ver qué más hizo Elías. En el versículo 4 dice: y se fue por el desierto. Entonces lo que hizo Elías fue dejar a su criado. Y muchas veces nosotros en la depresión hacemos eso. Nos alejamos de los que están más cerca de nosotros. Se fue por el desierto. Eso tiene que ver con la ausencia. La persona deprimida y la persona triste está en la casa, pero muchas veces está ausente. Puede conversar, puede platicar, pero no hace contacto porque está distante, está deprimido, no hay rumbo, no hay camino. Puede haber perdido a un ser querido, puede haber caído en pecado, puede estar pasando por alguna situación difícil. Pero si te alejas de tus seres queridos y te aíslas y te apartas, estás solo. Entonces Elías estaba solo. ¿Por qué? Porque él quiso. Y muchas veces nosotros estamos solos porque nosotras hacemos eso, nos alejamos. Entonces deja a su criado, se va al desierto, y en el versículo 4 nos dice cómo está su corazón. ¿Qué le dice? Y se fue en el desierto: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. El tercer paso que vemos que hace Elías es: desea morirse. De repente a veces pensamos que como cristianos no pasamos esa situación. ¿Has pasado alguna vez una situación que tú pensaste, que tú dijiste, hubiese sido mejor no nacer? Señor, quítame la vida. Señor, no sé qué hacer. No, eso entre los cristianos. El cristiano está en Cristo, no puede estar en crisis. Y entonces, ¿qué hacemos con todos estos personajes, estos hombres de Dios que pasaron por situaciones de crisis? Una canción que cantábamos hace mucho: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Quién conoce esa canción? Ahí vemos las edades, ¿eh? Okay. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Ahora, con su mano en el corazón, ¿usted estuvo triste alguna vez y alabó a Cristo? Y en el medio de la tristeza cambia la tristeza en alegría, en gozo, en danza, en felicidad. Entonces vemos que hizo Elías. Elías se apartó, deja a su criado, se va al desierto, desea morirse. La cuarta cosa que hace Elías es: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Una característica es que alguien que comienza a estar en depresión es que duerme mucho. Y me dice: pastor, yo soy bien dormilón, pero no estoy en depresión. Bueno, esa es otra historia. ¿Okay? Pero muchas veces una de las características es querer dormir para poder ¿qué? Desconectarse y aislarse de todas las cosas.
O muchas veces pasa lo contrario, no puedes dormir, pero el insomnio comienza a trabajar en tu vida. Se quedó dormido. Ahora, no era un sueño reparador, se quedó dormido. Pero ¿qué hace el Señor allí? ¿Qué dice? Levántate y come. Ahí comenzamos a ver que la acción de Dios en Elías, que dejó a su criado, que se fue por el desierto, que se desconectó de todo, que le dijo al Señor, me quiero morir, que se echó a dormir con ganas de no despertarse. ¿Has pasado alguna vez que te fuiste a dormir diciendo, no quiero despertarme? En su palabra dice el Salmo, por la noche durará el lloro, pero al amanecer vendrá la alegría. Ese es nuestro Dios. ¿Y qué hizo el ángel del Señor? Le dice, levántate y come. ¿Y qué hizo el Señor? Le da de comer. Pero ¿qué hizo Elías otra vez? Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué dice el versículo 6? Y volvió a dormirse. Dios estuvo con él. El ángel de Jehová era la figura ¿de quién? De Cristo, del Señor. Estuvo con él, le dio de comer, le dio de beber, le dijo, levántate, come, fortalécete. Pero él estaba tan desesperado, tan deprimido, tan mal, que se levantó, comió, bebió y se acostó otra vez. Y muchas veces tú y yo hacemos eso. Tenemos la mano de Dios, tenemos el poder de Dios, tenemos el cuidado de Dios, pero dijimos, no Dios, yo sigo con mi problema. No Dios, yo sigo con mi situación. No Dios, yo abrazo la depresión y no abrazo a Dios. Y es interesante, dos cosas que me llaman la atención. La primera vez le dice, levántate y come. Y él se levantó, comió y se durmió. Pero la segunda vez le dice, levántate y come, porque largo camino te queda. Como diciendo, bueno, a este le tengo que explicar todo, nada más él levántate y come. No entendió a la primera, a la segunda lo va a entender. Muchas veces somos así, ¿no? Pero cuando Elías se mete en la cueva, hay dos veces que el ángel le dice, hey, ¿qué haces aquí? Estaba en la cueva y dice, ¿qué haces aquí? Comienza a hablar y Elías sale, pero si leen la palabra de Dios, ¿a dónde estaba Elías? En la puerta de la cueva, o sea, no salió del problema. De la cueva salió un poquitito y nuevamente le dice, ¿qué haces, Elías, aquí? Sal. Y muchas veces Dios es así con nosotros. ¿Qué haces ahí, José? ¿Qué haces ahí, Luis? ¿Qué haces allí? Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Come poco es la quinta característica. El sueño muchas veces reemplaza el apetito. O muchas veces hoy se da todo lo contrario. Estamos tan nerviosos que no podemos dormir, pero que a veces comemos por ansiedad. ¿Ok? Esto no es ansiedad, ¿no? Esto es simplemente gordura por comer muchos tacos y muchas cosas. ¿Ok? Pero pasamos por esa situación. Entonces, deja a su criado, se va al desierto, desea morirse, duerme mucho, come poco. Pero Dios, el ángel de Jehová, en las dos veces le da de comer y le renueva su fuerza. ¿Cuál es la iniciativa del Señor? Vemos allí, en el versículo 5, la iniciativa del Señor, cómo trabaja Dios con Elías, suple las necesidades del cuerpo. En el versículo 8 le dice que se levante, que come, ¿y qué hizo? Caminó 40 días, 40 noches, hacia Monte Oreb, que es el monte de Dios. Le da una actividad física. Muchas veces nos deprimimos y no queremos hacer nada. Entonces, Él suple las necesidades del cuerpo, Él suple las necesidades físicas. Pero en el versículo 9 vemos el trato también del Señor. Y allí se metió en una cueva
donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué hizo el Señor allí? Le habla y le escucha. ¿Qué hace Dios? Te va a buscar, va a tu encuentro, te da de comer, te renueva las fuerzas, se preocupa por ti físicamente, te da ejercicio y tú sigues en la cueva y va a tu encuentro y habla contigo, pero no solamente habla contigo, sino que te escucha. Qué bonito saber que tenemos un Dios poderoso que inclina su oído para ti y para mí. Ahora, vemos allí en el versículo 10 y en el versículo 4 qué es lo que él explica, qué es lo que le está pasando. En el versículo 10 y en el versículo 4 dice: no soy mejor que mis padres. ¿Vieron cuando uno está mal, ve todo mal? Cuando uno se siente mal, ve todo mal y piensa que todo está mal. Y no, mira, yo para qué nací, mira, yo no soy mejor que mis padres, yo soy peor, yo soy el peor de todo. Y vemos todo negativamente. Y eso hizo Elías. Pero no solamente eso, se había comparado con los antepasados y no se hallaba mejor. También estaba insatisfecho por lo que había pasado con esta mujer y contra los otros profetas. Y dice: yo soy el único que he quedado. ¿En realidad era el único que había quedado? No, porque en el último versículo dice que había 7,000 que no se doblaron ante los profetas. Pero cuando estamos mal pensamos que somos los únicos y que nadie lo entiende y que lo que estamos pasando es tremendo. Y entonces, ¿qué hizo el Señor allí? Lo escucha pacientemente, no le reprende, no le recrimina, solo escucha. Pero ¿cuál es el remedio? Vemos en el versículo 11 y en el versículo 15. En el versículo 11 dice: él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Qué sucedió allí? Le brinda un encuentro. En medio de la prueba, Dios está esperando una vez más encontrarse contigo. En el medio de tu dolor, Dios está esperando encontrarse contigo. En el medio de tu necesidad, Dios está esperando encontrarse contigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a aislar? ¿Te vas a quedar solo? ¿Vas a huir? ¿Te vas a quejar? ¿Te vas a dormir? ¿Te vas a meter en una cueva? Hasta la cueva fue Dios para sacarlo de ahí. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue el trato del Señor en la vida de Elías? Le brinda un encuentro. Y el segundo que hace el Señor, renueva su llamado. Porque no solamente le brinda un encuentro, sino que vemos allí, y cuando él entiende que la presencia de Dios está allí, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, en sentido, explicó nuevamente, pero el 15 dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Qué vemos allí? Le brinda un encuentro y renueva su llamado. Ahora, es interesante porque cuando Dios lo saca de la cueva, le dice que vaya y que haga 3 cosas, ¿no? Que tiene que ungir a 2 reyes y al profeta Eliseo. Entonces, le está enviando a ungir a 2 reyes y le está enviando a ungir a Eliseo, que iba a ser el sucesor de él. Ahora, si él seguía deprimido, ¿cómo se sentiría? Ya me van a cambiar.
Pero cuando tuvo ese encuentro con Dios, cuando Dios lo restauró, cuando Dios lo bendijo, cuando Dios estuvo con él, ¿qué pasó? Entendió, obedeció y disfrutó de la mano y de la provisión de Dios. Ahora, si nos ponemos en manos de Dios, vamos a salir renovados, fortalecidos en nuestro carácter y en todo nuestro ser. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la raíz de tu depresión hoy? Te hago una pregunta. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Por qué situación difícil puedas estar pasando? ¿Problemas en el matrimonio? Si levanto la mano, a ver, ¿cuántos tienen problemas en el matrimonio? Hay 2 o 3 levantaron. Bueno, dice que los mentirosos no entrarán. Problemas en el trabajo, problemas en situaciones difíciles. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? No te ruego que los quites, sino que los libres. Y Él prometió estar con nosotros. Lo bonito de esto es que no es solamente decir, bueno, ya está todo bien, declaro que no hay depresión, declaro, o sea, estoy tranquilo. No, está el dolor, está la dificultad, está la tristeza. Dios no te quita eso, pero en medio del dolor, en medio de tu tristeza, la presencia de Dios te puede llenar, te puede abrazar, te puede sostener, te puede transformar, te puede renovar, te puede cambiar y te puede liberar. Esa es la presencia de Dios en tu vida y en mi vida, y es lo que tú y yo necesitamos hoy. Puede ser que has llegado hoy por primera vez a la iglesia. Puede ser que eres nuevo en el evangelio. O puede ser que hace muchos años estás en la iglesia. No importa el tiempo que tengas en el evangelio. Lo importante es que el Dios de Elías está hoy aquí. Y el Dios que trató con el dolor y con la tristeza de Elías es el Dios que puede tratar con tu dolor, con tu tristeza y con tu necesidad. Es el Dios que transforma, es el Dios que restaura, es el Dios que levanta, es el Dios que anima, es el Dios que consuela, es el Dios que fortalece, es el Dios que hace todas las cosas nuevas. Es interesante ver el trato de Dios, porque le preparó comida. Qué lindo saber que Dios nos sirve y nos invita a la mesa. ¿Qué hizo Jesús cuando resucitó y todos sus discípulos estaban tristes y desanimados? ¿Y qué hizo Pedro? Bueno, vámonos a lo que éramos antes, volvamos a pescar. Ya no somos más pescadores de hombres, volvamos a lo que éramos antes. Cuando Jesús resucitó, cuando las mujeres llegaron, ¿qué dijo? Vayan a avisar a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro dijo, aunque todos te neguen, yo no. Pedro, tranquilo, porque antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro cuando cantó el gallo? Lloró amargamente, se desanimó y fue a hacer lo que era antes. Pero ¿qué hizo el Señor resucitado? Fue a la playa y estaban ellos ¿qué? Pescando. Pero ¿qué preparó el Señor? Una comida, pescado frito. Y vinieron. ¿Y qué hizo Pedro? Se tiró y vinieron. Y el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas?
¿Será que el Señor necesitaba hacerle esa pregunta? ¿Será que el Señor cuando le dijo, Elías, ¿qué haces ahí en la cueva? ¿Será que Dios no sabía por qué estaba Elías ahí? ¿Será que el Señor no sabía por qué le dijo, Pedro me ama? ¿Será que el Señor no sabía si Pedro lo amaba? El problema no era el Señor. Somos nosotros, que cuando fallamos sentimos que ya no podemos más y Dios nos ha desechado. El Señor le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y Pedro termina diciendo, tú lo sabes todo. Y el Señor te hace esta pregunta hoy. ¿Me amas? El mismo Dios que abrazó a Elías te puede abrazar hoy a ti y a mí. Si estás pasando por depresión, si estás pasando por inseguridad, si estás pasando por amargura, si estás pasando por tristeza, si estás pasando por una situación difícil y dije, esto es muy grande, y te quieres apartar y quieres estar solo y te alejas de tus seres queridos, hoy tienes que decir, ya basta. Porque el Señor te está esperando aquí en el altar. Porque el Señor dice, hey, sal de la cueva. Levántate y come porque largo camino te queda. Posiblemente servías al Señor y trabajabas en la iglesia, en esta iglesia o en otra iglesia, pero algo haya pasado, una situación, alguien te ofendió, alguien te lastimó o tú pecaste, pero te quedaste estancado y dijiste, hasta aquí llegó todo. Y estás en la iglesia, pero estás añoreando cómo servías antes, pero hoy estás estancado. El Señor puede renovar tu llamado y fortalecer tu corazón y restaurar tu vida. Tenemos un Dios personal. Tenemos un Dios que todo lo sabe y sabe por el dolor que puedes o puedas haber estado pasando. No acarrees tu dolor por años. No acarrees tu frustración por años. No acarrees tu pecado por años. Entrégaselo a Dios para que Él transforme tu vida hoy. ¿Cómo se sentía Elías? Mal. Quería morirse. Dejó a su criado, se fue al desierto, se aisló, durmió, no comió. Pero ¿qué hizo el Señor? Fue a su encuentro y le dio de comer y le dio de beber. Elías se durmió otra vez y nuevamente el Señor en su misericordia le dio de comer, le dio de beber y le dijo, levántate porque largo camino te queda. Fue por ese camino y se metió en la cueva. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué haces ahí? No, Señor, es que mira, soy el único que ha quedado y me quiero morir. ¿Qué hizo el Señor? Su presencia estaba allí. Su presencia real estaba allí. ¿Y qué hizo Elías? Se postró, se rodeó. ¿Y qué hizo? Salió, pero ¿salió a dónde? A la entrada de la cueva. Y nuevamente le dice el Señor, Elías, ¿qué haces ahí? Sal y vuelva a hacer el trabajo que tienes que hacer. Dios le dio de comer, le dio de beber, lo escuchó, renovó su llamado y renovó sus fuerzas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy necesitamos experimentar a ese Dios? No sé por lo que puedas estar pasando, pero entiendo
que ese mismo Dios que levantó a Elías nos puede levantar hoy. No quedes con tu tristeza. No te abraces a la tristeza. No te abraces al dolor. Abrázate al Señor, que es tu Salvador y tu Redentor. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer con lo que aprendimos hoy? Te puedes ir igual y decir, qué hermoso sermón, pero yo sigo con mi problema. Cuando Dios está aquí hoy, porque Él dijo que va a estar todos los días con nosotros.